Introducción a la ciencia jurídica y Paraguay. El ser humano puede decidir entre hacer y no hacer, elegir diversos caminos, ya que su actividad está librada a ellos mismos. Son seres libres dotados de voluntad y razón, gobernándose con reglas que les señala su libre albedrío. Precisamente por la necesidad de responder a los requerimientos de la subsistencia, el hombre se vio obligado a emplear prácticas adecuadas, a someter sus actividades a ciertas reglas que hacían posible el perfeccionamiento de los medios que les proporcionaban las defensas de sus vidas, la búsqueda de los alimentos necesarios. Es así que con posterioridad, el hombre necesitó también preocuparse y ocuparse de ciertas reglas destinadas a regular su conducta. Existió entonces la necesidad de un ordenamiento humano. Debía existir un orden, reglas que regularan las relaciones del hombre con sus pares, surgiendo hechos naturales que posibilitaban la unión, como el matrimonio, el nacimiento de los hijos, la sucesión de algún bien de padres a hijos, es decir, había una inclinación natural y por ende la necesidad que existiera un ordenamiento humano. El derecho ha nacido espontáneamente con la humanidad, no por artificio, sino por necesidad. Una antigua máxima decía, donde existe el hombre, existe la sociedad, donde existe la sociedad, existe el derecho. La sociedad es una forma de vida humana, el derecho es una forma de vida social, ambas formas se complementan. Sin el derecho no hay existencia social posible. El bienestar individual y colectivo, el orden, la seguridad, la paz y la justicia, solo pueden realizarse mediante el establecimiento de sistemas jurídicos. Albedrío significa la potestad de obrar por la libre reflexión o elección. Dos son las categorías de actividades humanas que orientan la conducta del hombre. La técnica deriva del griego tekné, que significa arte y según otros acción, tiene fines científicos, artísticos o de utilidad práctica general. No son leyes ni normas verdaderas. Tienen observancia facultativa, no obligatoria. Indican medios para lograr objetivos concretos y prácticos. No tiene sanción, y la única consecuencia de su incumplimiento trae aparejado el no alcanzar el fin propuesto o perseguido. La ética busca la bondad y perfección del sujeto que actúa. Son normas obligatorias. Establece reglas a las que debe ajustar el hombre su conducta. Es imperativa. Tiene sanción. Indica lo que debe ser, establece el modo de obrar para conseguir el bien propio de cada uno y el de sus semejantes, imponen deberes y su inobservancia perturba el orden establecido por Dios o el orden social impuesto para regir las relaciones entre los hombres. Por consiguiente existen diferencias substanciales entre ambas. Las normas éticas son imperativas en el sentido que imponen deberes, y su inobservancia perturba el orden establecido por Dios o el orden social impuesto para regir las relaciones entre los hombres. Su incumplimiento entraña siempre una sanción, son reglas generales, dependiendo de la virtud de prudencia el aplicarla a los casos concretos. Las reglas técnicas son particulares y diversas, adecuadas de acuerdo al fin que se persigue. Derecho y estructura. El derecho como regulador de la vida social está estructurado sistemáticamente en leyes, reglamentos, normas en general, unas que preceden a otras, que son partes fundamentales del ordenamiento jurídico de la República. Las normas inferiores se constituyen en la aplicación y el desarrollo de las superiores. En el derecho paraguayo, el ordenamiento jurídico constituye la coordinación del sistema estructurados bajo la preeminencia de la norma fundamental que es la Constitución Nacional. La razón de validez de todas y cada una de las normas que integran el ordenamiento jurídico paraguayo deriva de la misma norma superior y fundamental, la Constitución Nacional, en el orden establecido en su art. 137 de la supremacía. Regla de vida y regla de derecho. Regla de vida son normas no escritas de convivencia humana, es lo que se vive a diario, son pautas de comportamiento que hacen posible la convivencia y la armonía social. Ejemplo, decir buenos días, ceder el asiento a alguien, etc. Regla de derecho son normas escritas que regulan la vida en sociedad. Es impuesta al sujeto por una autoridad exterior al mismo. Por ejemplo, las relaciones sociales entre los hombres y el cumplimiento de una sentencia judicial, que condena a la patronal a pagar una suma determinada de dinero al obrero. A. Son reglas de comportamiento obligatorio y son escritas. B.
contiene un imperativo, es decir, prescribe cómo debe ser la conducta del hombre con relación a sus semejantes. C. Encausa el obrar humano hacia su perfección. Está clasificada en 4 grupos: religiosas, morales, de trato social y jurídicas. El fenómeno jurídico, elementos integrantes. Son los hechos acontecidos, sean estos de origen material o espiritual, y que tienen consecuencia jurídica. Es todo acontecimiento humano o natural, voluntario o no, cuya realización origina la aplicación de una norma. La causa de la constitución de todo derecho es el hombre. Ejemplo, pueden producirse hechos naturales como el nacimiento o la muerte de una persona, terremotos, inundaciones y otros imprevistos ocasionados por la naturaleza, que permita el cobro de una póliza de seguro. Por hechos involuntarios realizados sin discernimiento, ni intención, accidentes, o voluntarios, ejecutados con discernimiento, intención y libertad, pudiendo ser estos lícitos e ilícitos. Conducta. La conducta humana es objeto y contenido de las normas jurídicas. Se trata de los actos imputables al hombre. Es decir, las actitudes que exterioricen sus intenciones y propósitos. Es su acción la que emana de un sujeto y expresa la determinación de la voluntad de éste. Conducta extrínseca. La manifestación objetiva o realidad perteneciente al mundo físico. Conducta intrínseca, de orden psíquico, que consiste en la intención, estado de ánimo o afirmación de la voluntad del sujeto. Norma. Son las expresiones generales del derecho las que le dan su contenido y estructura. Es el elemento formal que expresa la concentración jurídica de la conducta de varios sujetos, 2 por lo menos, considerada en su interferencia. Norma y derecho no deben confundirse, pero tampoco deben separarse. Valoración. Es el acto de preferir una cosa a otra, en virtud del valor que en esa cosa estimamos se encuentra encerrado en ella. Se refiere a los criterios en virtud de los cuales ciertas normas jurídicas son calificadas de justas y otras de injustas. Se caracteriza por referirse al obrar de varios sujetos, por vincular las acciones de un sujeto con las de otro. Separa radicalmente la experiencia jurídica de la experiencia natural. El derecho y reglas religiosas. Existe una jerarquía lógica entre ambos sistemas normativos, pero conviene señalar las diferencias. Religión tiene un origen divino, además de creencia es una regla de conducta y vida, deriva de lo alto y tiende a lo sobrenatural. Se dirige a la conciencia y orienta la conducta a través de la fe. Tiene sanción de orden interno, remordimiento. Derecho es creación humana, respeta las creencias religiosas y sus reglas. Se impone por fuerza coactiva. Tiene sanción material, externa. Tiene fines terrenos y no trasciende al más allá. Presiona sobre la voluntad del individuo. El derecho y reglas morales. La moral ocupa en cierto modo un lugar intermedio entre el derecho y la religión, pero el origen y sus fines respectivos son diferentes. Religión son creencias reveladas por Dios que orientan a los hombres para su salvación eterna. Moral es el lugar intermedio entre religión y derecho, pero proviene de la razón y persigue el bien individual practicando virtudes. Caridad, moral, justicia, contenido moral jurídico. Derecho deriva de la razón y la experiencia. Persigue el bien común. Toda la vida el derecho está impregnada de moral, forman un todo inseparable, un conjunto armónico y racionalmente necesario, dado que la conducta humana ha de ser recta y a la vez virtuosa y jurídica. Es así que la adhesión estrecha de las normas jurídicas a la moral es indispensable. El derecho como creación humana absorbe normas morales, normas sociales y reglas técnicas. No abarcan nunca la totalidad de los 3 sistemas, pero adopta o crea una parte de ellos y los convierte en normas jurídicas. En conclusión, tenemos que las normas jurídicas provienen de las 3 formas que rigen a la actividad humana. Tienen un triple contenido y traducen siempre un precepto moral, una ley social o una regla técnica. Noción de libertad. Es la facultad de discernimiento, de libre albedrío. Todo lo que no está prohibido, está permitido. Art. 9 CN. El derecho subjetivo está consagrado en el derecho objetivo. El ser humano, por el solo hecho de existir, es una persona con aptitud para ser titular de derechos y obligaciones.
es la capacidad de creer y asumir valores a los cuales supedita su conducta. La libertad conlleva a la igualdad y por tanto la igualdad a la justicia. La libertad es un estado existencial del hombre en el cual éste es dueño de sus actos y puede autodeterminarse conscientemente, sin sujeción a ninguna fuerza o coacción psicofísica interior o exterior. La libertad representa un concepto contrario al determinismo y ofrece extraordinaria importancia en relación al derecho político, ya que la libertad es el fundamento no ya de un determinado sistema de vida, sino de la organización del Estado. La libertad constituye la idea rectora de los estados de derecho y de los gobiernos demoliberales. De ahí que la libertad resulte siempre desconocida y atropellada por los regímenes totalitarios, tiránicos, dictatoriales y autocráticos. El ser humano nace libre y se proyecta en la vida social, siendo la libertad una condición indispensable para el individuo, con todas sus implicancias en cuanto a su conducta y modo de obrar, siendo responsable de sus actos, debiendo someterse a las normas jurídicas vigentes, y así lo dispone nuestra Carta Magna en su art. 9. Toda persona tiene derecho a ser protegida en su libertad y en su seguridad. Nadie está obligado a hacer lo que la ley no ordena ni privado de lo que ella no prohíbe. Noción de igualdad. Es la repartición justa de algo entre quienes tienen derecho a ella. Los hombres, aunque son distintos, por naturaleza tienen los mismos derechos y obligaciones. Todos somos iguales ante la ley, art. 46, 47 y 48 de la Constitución Nacional. No deben establecerse excepciones o privilegios que excluyen a unos de lo que se concede a otros en análogas condiciones. Por tanto, los hombres, aunque distintos por naturaleza, nacen iguales en derecho y deben estar sometidos a un trato social, con las mismas ventajas y cargas, y con las mismas posibilidades para lograr su bienestar. Enfocando el concepto genérico de igualdad, tenemos como conformidad de una cosa con otra en naturaleza, calidad o cantidad, se desprende diversas consecuencias que pueden afectar al orden jurídico. La primera de ellas tiene su origen en la determinación de si la idea de igualdad representa una realidad o una mera teoría. No puede llegarse a una conclusión sin distinguir entre el hombre considerado en sus condiciones naturales, como criatura humana, y el hombre en relación a sus características, como integrante de una sociedad organizada. En el primer sentido no puede decirse que existe igualdad, aun cuando se dé semejanza, porque no todas las personas tienen el mismo grado de inteligencia, de fortaleza, de belleza, de iniciativa, de valor. De esas diferencias se deriva una consideración distinta de los hombres frente a la ley, debiéndose tomar esta afirmación en sentido que, mientras unos tienen plena capacidad para gobernar sus actos por sí mismos, otros, en razón de la edad, de la deficiencia mental o de la enfermedad, y hasta, en ocasiones, del sexo, no tienen capacidad para actuar jurídicamente o la tienen disminuida. Inclusive frente a un mismo hecho delictivo, esa misma diferencia de condiciones personales puede llevar desde la plena imputabilidad del acto hasta la absoluta inimputabilidad. De ahí que el concepto igualitario esté referido a las personas de características ya que no idénticas, porque ello es imposible a las que tienen características semejantes dentro de una normalidad natural. Por eso se ha dicho que la verdadera igualdad consiste en tratar desigualmente a los desiguales, iguales como iguales, desiguales como desiguales. Aristóteles. Esa diferenciación que se encuentra en el orden natural de los individuos repercute en sus relaciones sociales y políticas, porque también las situaciones respecto a ellos son muy diferentes según sea la condición de que estén investidos. Todo eso sin tener en cuenta otro género de desigualdades que, como las económicas, no tienen un origen natural, sino social, y que cambian con el régimen político de cada país. Es por eso que cuando en término de derechos se habla de igualdad, lo que se quiere decir es que la ley no establece distinciones individuales respecto a aquellas de similares características, ya que a todas ellas se les reconocen los mismos derechos y las mismas posibilidades. Una consecuencia de esa igualdad ha sido la abolición de la esclavitud, y la supresión en muchas legislaciones, ya que no desgraciadamente en todas, de los privilegios del nacimiento. Todas las personas son iguales ante la ley, sin distinción de credos, razas, ideas políticas, posición económica. Este sentido de igualdad, que ha constituido un ideal logrado a través de muchos siglos y de muchas luchas, se vio contrariado en tiempos modernos por teorías racistas, que quieran establecer discriminaciones por razones de raza y de color,
y por sectarismos religiosos o políticos. La igualdad es: todos estamos en un mismo plano para la ley, nadie tiene superioridad sobre el otro o está en una mejor posición, no importa rico o pobre, raza o credo, sangre o linaje, ideologías políticas, gente con cultura o sin ella, todos somos iguales ante la ley, es decir, medidos con la misma vara. El art. 46 de nuestra Carta Magna dispone: todos los habitantes de la República son iguales en dignidad y derechos. No se admiten discriminaciones. El Estado removerá los obstáculos e impedirá los factores que las mantengan o la propicien. Las protecciones que se establezcan sobre desigualdades injustas no serán consideradas como factores discriminatorios, sino igualitarios. Asimismo, se mencionan los artículos 47, 48 y 181 de nuestra Carta Magna. Noción de equidad. Es el perfeccionamiento de la justicia en su aplicación a los casos concretos que pueden presentarse en la vida del derecho. Lo equitativo y lo justo son la misma cosa. La equidad es un criterio de justicia no recibido por el derecho escrito, que se aplica para moderar el rigor legal y adaptar las normas generales a los casos particulares y concretos, previa apreciación de las diversas circunstancias. La equidad es justicia distributiva, es decir, la basada en la igualdad o proporcionalidad, es moderar y atemperar según el criterio de justicia el rigor de la letra, a través de los principios generales que deben guiar la facultad discrecional del juez. Lo que busca la equidad es el perfeccionamiento de la justicia, en su aplicación a cada caso concreto, facultándose al juez de una discrecionalidad para aminorar o atemperar según su criterio el rigor de la letra, al aplicar la ley. Podemos decir que su función es la de correctora, no en el sentido de cambiar o enmendar, sino que busca la perfección de la justicia para su adecuación al caso concreto, de acuerdo a las circunstancias que se dan o se plantean, por lo que también es un valor. Determinación del derecho. Principio normativo de la conducta humana en la vida social, tenía el nombre de jus. Significado etimológico. Proviene quizás de la voz sánscrita yu, unir, juntar. Los romanos llamaban jus a todo lo que consideraban lícito, era el arte de lo bueno. En la Edad Media aparece el derecho que deriva de directus, guiar, y rectes, rectitud, es decir, guiar con rectitud. Se seguía usando el derivado de jus, justicia. Tenemos entonces que el derecho proviene de las voces latinas directum y dirigere, conducir, enderezar, gobernar, regir, llevar rectamente una cosa hacia un término o lugar señalado, guiar, encaminar. En consecuencia, en sentido lato, quiere decir recto, igual, seguido, sin torcerse a un lado ni a otro, mientras que en sentido restringido es tanto como jus. Es por eso que de esta expresión latina se han derivado a nuestro idioma otros muchos vocablos: jurídico, lo referente o ajustado a derecho; jurisconsulto, que se aplica a quien con el correspondiente título habilitante profesa la ciencia del derecho; jurisprudencia, la ciencia del derecho; y justicia, que tiene el alcance de lo que debe hacerse según derecho y razón. Es pues la norma que rige sin torcerse hacia ningún lado la vida de las personas para hacer posible la convivencia social. El derecho es visto con enfoques individualistas y sociológicos; de todos modos, no se trata de un concepto uniformemente definido. Para algunos es un conjunto de reglas de conducta cuyo cumplimiento es obligatorio y cuya observancia puede ser impuesta coactivamente por la autoridad legítima. Así, para Immanuel Kant, el derecho es el complejo de las condiciones por las cuales el arbitrio de cada uno puede coexistir con el criterio de los demás según una ley universal de libertad. Para los sostenedores del criterio sociológico, el derecho es la regla de conducta impuesta a los individuos que viven en sociedad, regla cuyo respeto se considera, para una sociedad en un momento dado, como las garantías del interés común, cuya violación produce contra el autor de dicha transgresión una reacción colectiva. Es así que Jering sostiene que el derecho es la garantía de las condiciones de vida de la sociedad asegurada por el poder coactivo del Estado. También se da el criterio ecléctico, que trata de conciliar lo individualista y sociológico. Es que así uno de sus autores, Castan, nos dice: el derecho es el sistema de normas fundadas en principios éticos susceptibles de sanción coercitiva que regulan la organización de la sociedad y las reacciones de los individuos y agrupaciones que viven dentro de ella, para asegurar en la misma la consecución armónica de los fines individuales y colectivos.
Sus fines y funciones. En principio, el fin del derecho representa la forma de la garantía de las condiciones de vida de la sociedad, y en cuanto a la función del derecho, podemos decir que consiste en dirimir los conflictos que se suscitan entre personas físicas o jurídicas, particulares o públicas, con arreglo a normas establecidas y de obligatorio cumplimiento, dentro de una sociedad organizada y como medio de impedir una resolución de las contiendas mediante el empleo de la violencia con la que el más fuerte se impondría a los más débiles. Asimismo, podemos decir derecho en sentido objetivo o subjetivo. Objetivo es la norma agendi o norma para actuar, normas que regulan la convivencia humana, y que es considerado desde el punto individual y colectivo. Del derecho objetivo se desprende el subjetivo, que es la facultad agendi o la facultad de actuar que posee la persona. También se hace necesario mencionar el elemento fundamental que garantiza la eficacia del derecho positivo y es la coacción, la posibilidad de su imposición por la fuerza frente a quienes traten de desconocerla. Podemos decir sin temor a equívocos que el derecho nace con la vida social, surge por una necesidad imperiosa de regular o reglar la conducta del hombre en sociedad, debiendo adecuar la misma al conjunto de normas jurídicas debidamente estructuradas, que es el marco jurídico, cuya transgresión o rompimiento acarrea o conlleva una sanción, ya sea pecuniaria o física. Así decimos que el derecho es el conjunto de normas jurídicas producto de la realidad social, solamente elaborado y aplicado por organismos adecuados dentro de la estructura de un Estado en la búsqueda del bien común.